Mira, pues yo como tal, yo empecé con, con lo básico, por decirlo así. Mi primera banda como tal fue Green Day y recuerdo que fue en intermedia. Mi maestro de matemáticas, no me acuerdo el apellido, pero me enseñó una canción de Green Day y yo le dije, mira, como que si yo te traigo un CD, tú me puedes grabar ese disco. Y nada, pues me lo grabó. Y por ahí empecé con lo básico, como te dije, lo que es Slipknot, Linkin Park. Luego pues empecé con el metal, lo que es Cannibal Corpse, Slayer, lo clásico, Iron Maiden. Y luego de eso, para superior más o menos, intermedia, ahí fue que empecé con el hardcore como tal. Lo que fue Hatebreed, Integrity, All of War, todas esas cositas así. Okay. ¿Qué tú dirías que es la mejor parte de escena, por decirlo así, aquí en Puerto Rico? Mano, yo te diría, mano, que a pesar que somos una escena pequeña, por lo menos nosotros como banda, pues hemos visto el apoyo de mucha gente, o sea, y es bien gratificante que lo que uno hace pues le gusta a la gente. Y, o sea, de lo nuevo, o sea, de la gente nueva hasta los old school, los viejas escuelas, por decirlo así, que nos han respaldado. Y eso se le agradece muchísimo. ¿Qué tú sientes cada vez que te paras ahí arriba a cantarle a toda esa gente? Mano, esa es mi forma de liberar el estrés, todo lo que, la carga que uno lleva por dentro, y uno se olvida por un par de minutos de todo eso. En verdad eso es para mí lo más que me llena. Okay. ¿Cómo empezó Cold Cold Times empezó, yo empecé como el bajista, como tal. Empezamos con un 4-piece. El que era el vocalista en ese momento pues tuvo sus situaciones y pues decidió apartarse. Pues y ahí entré yo entonces como vocalista. Frankie fue el que me invitó a la banda como tal. Ya Frankie había estado en otras bandas con Josh mismo y con Jerry en All We Trust, que esa fue la última banda que ellos tuvieron antes de formar lo que es ahora mismo Cold Times. Entonces, pues nada, luego de eso, entonces Carlitos pasó de ser guitarra a bajo. Luego estuvimos así más o menos, yo diría como 1 año y pico, 2 años, más o menos. Y entonces ahí invitamos a Brandon, a segunda guitarra. Y luego de eso, pues Carlitos decidió irse a Estados Unidos y añadimos ahí a Yash. Okay. Describe el proceso creativo, por decirlo así, como que cuando ustedes están haciendo las canciones, ¿cómo ustedes van con eso? Bueno, cada cual, bueno, por mi parte de como yo, en cuestión de escribir las líricas, por lo menos a mí me gusta escribir las líricas cuando tengo ya la música completa. Pues me siento más cómodo para darle el flow como tal a la canción. Pero siempre tengo como que una idea más o menos de lo que quiero. Entonces, pues la música como tal, de eso se encargan ellos. La mayoría del tiempo son, o sea, riffs que Jerry trae, o Brandon trae, y seguimos ahí y hasta que llegamos al acuerdo. Se le quita algo, se añade otra cosa. Okay. Entonces, ¿de quién tú sacas como que influencias mayormente para la música? Por lo menos para escribir. A la hora de escribir, Integrity para mí es súper importante, mi banda favorita.
de las personas que más admiro es Dweet. O sea, todo acerca de Dweet a mí me inspira. O sea, el artwork, todo, bueno, para mí como que es mi banda favorita. Yo diría también All of War, In Cold Blood. No solamente hardcore, también Slayer me gusta mucho. Yo diría que esas son las bandas principales, mis influencias como tal, a la hora de escribir. Okay. ¿Te acuerdas de tu primer show todavía? Sí. ¿Cómo fue eso para ti? Fue una experiencia bien chévere. Fue en Las Piedras, en por decirlo, un skatepark improvisado que hicieron. Invitaron, si no me equivoco, creo que a Dementium y como a 2 bandas más. Sentenced to Fight, si no me equivoco, yo creo que también tocó. Y fue algo super cool, mano, de verdad. Fue una tremenda experiencia. Ya yo había estado en una banda anterior, pero como tal, esa fue mi primera experiencia en una banda hardcore, como tal. Okay. ¿Cuál es tu ultimate goal con Corten? Como que, ¿qué es lo que tú quisieras hacer que cuando lo hagas dices como que esto está... Bueno, yo lo que quisiera es plantar la bandera de Puerto Rico allá afuera, representar para que la gente allá afuera y aquí también sepa que el hardcore sigue vivo, que la escena es fuerte y nada. Queremos, yo en lo personal quiero de verdad que esta escena crezca, no solamente la hardcore, la punk también, la metal. Yo quiero que esto crezca, o sea, que a pesar de las adversidades como María, que pues vino a joder esto, aún así pues nosotros seguimos para adelante y sacamos el disco con todos los atrasos que tuvimos y todos los problemas, pero seguimos para adelante y no nos vamos a rendir y vamos a seguir para adelante. ¿Te metió a ti a la escena hardcore? Si tú supieras que fue por Frankie. Y Frankie él tenía como 16 años. Él yo creo que estaba en la high todavía, no sé, en verdad. Empezamos a escucharle esa música. Él me hizo mi primer disco hardcore y tenía entre bandas locales, bandas de afuera, para que tuviera más o menos la idea de lo que era el hardcore realmente. Y creo que mi primer show fue como en el 2009, por ahí. Y realmente me gustó la escena en cuestión de que es algo underground, como que no es así tan mainstream y es como bien unido, por lo menos para ese momento. ¿Cómo tú te sientes trepar arriba en la tarima cada vez que tocas? Si tú supieras también que yo entro en un estado de ansiedad un poquito chévere, porque la gente como que me está mirando, no fallar, no sé, una canción, no perderme. So, yo llego allí y yo me pierdo, yo no veo a nadie hasta que se acabe el show y todo el mundo, mira, tocaron bien, y yo como que, yo espero. Okay. Tu primer show, ¿te acuerdas cuál fue? Sí. Contamos. Obviamente estaba un poquito nerviosa porque estaba tocando con un amplificador y con un bajo que nunca había tocado en mi vida primero, o sea, porque yo compré el bajo y el ampli para la banda. Me aprendí las canciones así que estaban ya online, después ensayé con ellos. Obviamente ya las canciones estaban sin yo haber estado en la banda, so era challenging porque pues, yo quería tocar más o menos lo que tocaba Carlitos, pero también quería tocarlo a mi manera. Pero fue una buena experiencia, había gente de la vieja escuela y nos apoyaban como nos apoyan, como siempre. Okay. ¿Cuál tú dirías que serían tus influencias al tocar o a como que empezar a escribir los riffs para las canciones y eso? Pues, como puedes ver, realmente nosotros tenemos muchas influencias de Integrity, All of War, Chromax, pero personalmente yo, a mí me gusta mucho el bajista de Korn, Fieldy, ese tipo, para mí eso Titenga, y Flea también de Red Hot Chili Peppers me gusta mucho.
Pero así más bien musicalmente pues nos basamos en las influencias que te dije anteriormente. Okay. ¿Cuándo tú empezaste como a tocar el bajo? ¿Cuándo fue la primera vez que cogiste el bajo y te pusiste a meterle ahí? Esto es bien funny porque la primera vez que yo cogí un bajo fue, estaba con unas amistades llameando y yo nunca había cogido un bajo en mi vida. Sí había tocado guitarras y eso, pero yo no sé, o sea, teóricamente yo no sé de música. Yo te puedo tocar cualquier canción de oído. Y ella me puso un bajo en las manos, el bajo tenía solamente las dos últimas cuerdas. Y me dijo, sácale algo ahí, vamos a seguirle. Y hicimos una bandita, de hecho. Y así fue que yo aprendí, con un bajo con 2 cuerdas, literal. Entonces, ¿qué rol tú tienes a la hora de escribir las canciones de Gold Times? ¿Cuál es tu input en el proceso creativo? Pues, si te refieres a como tal lo que cada uno aporta en la banda, todo es bien editativo. Porque Jerry puede hacer una canción, pero Brandon le quiere poner algo, Frankie también le pone algo. Delwin usualmente es el último que pone las cosas porque obviamente pues es más fácil para un vocalista y es mejor también que ya la melodía esté hecha a la música y él le ponga la lírica, pero siempre todos ponemos equitativamente, tú sabes, que ninguno se queda sin hacer nada o sin opinar o sin poner algo en un granito en la canción o lo que sea. Okay. ¿Cuál es tu ultimate goal con la banda? Como que, ¿qué es lo que tú quisieras hacer? Como que tú dices que puñeta, like, we did it. Pues realmente, como la escena de aquí de Puerto Rico es algo pequeña, es un poco difícil salir de aquí tocando aquí, por decir así. So, yo realmente quiero tocar afuera. O sea, a mí de mis escenas favoritas siempre va a ser de Filadelfia, de New York, New Jersey, Florida. Y tocar en esos lugares con otras bandas de allá locales, pues para mí es mi ultimate goal, básicamente. Tocar en el This Is Hardcore y lugares así, básicamente. Okay. ¿Cómo te entraste a hardcore? Pues mira, chamaquito, uno está oyendo música, va cayendo buscando algo diferente. Y ya yo oía pues el metal y qué sé yo, pero uno viendo las revistas de esos tiempos, pues tú ves otros ads de otros labels y qué sé yo, y tú siempre veías los de, por ejemplo, los de Warzone, Agnostic Front, y decías, coño, esto es diferente, obviamente, porque visualmente. Y le creé esa curiosidad y el pana mío ya de siempre, pues, él tenía estos discos, ya él tenía toda esa música. Y de momento un día él me dijo, mira, tengo estos discos para que los escuches. Para decirte de Just Today, todos estos discos más hardcore punk, Minor 3. Y de ahí como que eso, me identifiqué con esa música. Y había algo diferente. Entonces tú oyes Agnostic y la forma en que tú oyes las letras de lo que te está hablando, tú como que te conectas. Y eso es lo bueno del hardcore. El hardcore es como algo bien diferente a todo. Tú, desde que tú lo escuchas, no es como que una música de background, es una música que te llega. Eso es lo que siempre me conectó. Y de ahí pues obviamente empecé a ir a otras bandas, seguí buscando, siempre oyendo de todo, desde metal, pero el hardcore como que eso era lo que me gustó en un momento tocar y me quedé más en esa línea. Okay. ¿Cuál es tu proceso creativo al empezar los riffs de las canciones que ustedes tocan acá? Pues mira, yo casi siempre que estoy en mi casa, pues tengo la guitarra conectada por algún lado y estoy tocando. O la tengo en una esquina conectada, que si me da como que déjame, y empiezo pues a tocar y rifear hasta que uno siempre dice, esto se oye bien. Porque tiene que gustarte, ¿sabes? Yo no creo en hacer partes porque, la gente quiere oír esta parte o le gusta esto. Por lo menos yo trato de hacer algo que yo lo sienta que es mío. O sea, uno tiene influencias y pues como todo, uno oye cosas y a veces dice, me gustaría hacer algo así, pero yo siempre trato de hacer algo que sea mío dentro de lo que yo sé hacer, de la destreza que tengo musical, mucha o poca que tenga, pero
Y cuando encuentro ese riff digo, ok, vamos a seguirlo trabajando. O sea, no rápido, este riff está nítido, voy a hacer otra canción. No, me gusta terminar la canción. Y uno pues a veces se va en una línea, que tenga dinámicas y pues después que tengo la música completa, pues se la presento a los demás y les digo, mira, tengo una canción completa, vamos a trabajarla, escúchenla. Y de ahí es que la vamos montando como tal, tú sabes, que sale de uno buscar lo que hace uno diferente, lo que uno acentuar las virtudes de lo que uno sabe hacer, eso es lo que uno debe hacer. No, si tú no eres bueno haciendo algo, trata de llegar al punto de ser un máster en eso, pero haz lo que tú haces bien, eso es lo que te da tu identidad, porque tú eres un músico, o eres un artista, o eres un compositor, por ejemplo, un cineasta y tiene un estilo, que es de él. Por eso es que todo el mundo los reconoce, porque ya eso es de ellos. Okay. Entonces, tu influencia musicales, como que en qué tú basas tu estilo de tocar guitarra. Bueno, en lo que hacemos en Cortines, pues obviamente pues siempre me llevó más Henderson, que es el guitarrista de Agnostic, que en un momento pues el estilo de hardcore que yo pienso que se toca mundial viene mucho de lo que él hacía, que era como estilo Killing Time, que es como más grooveado, que eso es lo que ha conectado mucho con la gente hoy en día. Tú oyes bandas, antes de eso pues el hardcore sí era una velocidad, unos estilos, y la gente como que de ese momento en adelante, lo que él más hizo con Madball es como que este riff más grooveado, que es parte de estas influencias que él lleva y que es lo que todo el mundo prácticamente ahora toca. Ahora obviamente hay otras bandas que han llegado, pues como Hatebreed vino a cambiar también el hardcore, ¿sabes? Vino mucho más pesado. En un momento todo era como que sing-along, pero era como más melódico, y Hatebreed dijo, no, vamos a tocar pesadera, vamos a cambiar las letras, vamos a hacer cosas más negativas, pero denunciando cosas negativas, pero a la vez como tratando de ser más persona. Y Terror, esa es mi banda también, esa gente tienen los riffs de esa gente, la forma que ellos crean música, como que yo siento que ellos lo hacen como que de corazón, ¿sabes? Tú no ves como que, yo inventé este riff con aquel otro porque eso es lo que a la gente le va a gustar, tú sabes. Son gente así, tú sabes. Y de diferentes estilos, porque tú coges de todo mundo, pero prácticamente esos son, en el hardcore, son lo que más yo me dejo llevar por lo menos. Okay. Entonces cuando estás ahí arriba en la tarima trepado, ¿qué es lo que tú sientes? Eso uno se siente vivo, realmente es eso, porque tú estás ahí, ese es tu rato, ¿sabes? Tú puedes estar todo el fucking día jodiéndote, tú tienes trabajo, tienes situaciones, pero cuando estás ese ratito es tuyo, ese es el release de uno, igual que cuando ensayamos, tú sabes que ese es tu momento, eso es para ti realmente, y tú estás ahí, tú ves la gente. Y a veces uno está tocando y eso, pero sí, uno ve la reacción del público, tú ves la gente haciendo sing-along, la gente está en el pit y tú dices, wow, la gente sacó de su tiempo para conectar contigo en eso, y tú dices, wow, o sea, no hay feeling más cabrón que eso es como que el high más grande realmente. Y tú terminas de tocar y tú ves la gente, mano, me gustó esto, mano, nítido, o sea, y eso le llena a uno, porque eso es lo que tú tienes, tú sabes, en eso, ese es tu ratito para tú exponer tu arte y la gente te lo aprecia, ¿sabes? Eso vale un montón, pero bueno, yo lo veo así. La dinámica que hay en esta música, mucha gente me pregunta y yo le digo, mira, la diferencia es que si tú vas a cualquier otro tipo de escena o género musical, tú no conectas con el artista. O sea, tú llegas aquí, tú estás afuera, tú estás hablando con los panas, la banda está ahí, tú puedes ir y comprarle un merch. Tú no puedes ir a comprar un merch de un artista famoso directo con él. A lo mejor le puedes comprarla a través de una tienda de estas online, pero tú vas, hablas con la persona, cantas, el hombre te da el micrófono y te sabes esa parte. ¿Sabes? Ese feeling es otra cosa, ¿sabes? Ninguna otra escena tiene eso. El metal también lo tiene, pero el hardcore realmente es más allá, ¿sabes? Ahí no hay límites, no hay esa división, ¿sabes? Es totalmente una escena. Cuando está en el tope de lo como debe ser, es eso, ¿sabes? El tope. Tú vas y disfrutas y tú sales del show, estás todo sudado, pero tú llegas y dices, wow, aquel me dio un puño, aquel viste aquello, y pasan años y tú te acuerdas de todas esas cosas. Y eso en ningún lado la gente lo puede vivir, eso es aquí nada más. Cuando todavía vamos a sitios nuevos a tocar, es como si fuera un primer show, porque la gente no tiene nada, mucha gente no sabe quién tú eres, no sabe, y ese feeling a mí me gusta, porque no se pierde. Tú vas y tú tocas algo y que la gente nunca te haya escuchado y la gente de momento reacciona y dice, mano, me gustó, eso llena a uno, tú sabes, porque uno dice, pues mira, estamos trabajando bien, se está haciendo el trabajo, le está llegando a la gente y con algo conectamos. Gracias a Dios,
desde la escena, los old school, como la gente dice, a la gente metal que no oye hardcore, porque hay mucha gente que no oye metal me dice, me gusta tu banda, no oigo esta música, pero me gusta. Y obviamente la gente no de ahora de hardcore, pues de aquí y de afuera, pues hemos conectado en algo. So, quiere decir que lo que se ha hecho está bien y eso pues tú lo puedes palpar. Okay. O sea, ¿cuál es tu ultimate goal con Cold Times? ¿Qué es lo que tú quieras, como que lo que quieras hacer que tú dices, puñeta, like, Tú sabes, mate, ok. Esta banda se ha trabajado mucho y yo llevo años buscando gente y encontramos hemos encontrado una familia buena. Y yo creo que es llevar donde se pueda. Hay que sacar este hardcore de Puerto Rico. Aquí ha habido mucha historia de hardcore de años. Y pues tal vez no teníamos los medios como hoy en día que existe, que podemos difundir como se hace ahora. Yo quiero llevar que la gente sepa que el hardcore de Puerto Rico existe. O sea, que no solamente es tú vienes aquí, tocas, la gente va a ver el show y ya no. Aquí hay banda, aquí hay música. Vamos a documentar, como estamos haciendo ahora, vamos a documentar música. Y yo quiero llevar a Cold Times al máximo. Yo quiero llegar que la gente sepa, no solamente de Puerto Rico, que Cold Times está aquí, que nosotros estamos aquí, estamos trabajando y queremos llevar esa música y representar a Puerto Rico y llegar, como te digo, a donde podamos, ir afuera, tocar esos festivales y no solamente a representar a Puerto Rico, representar lo que somos nosotros como individuos. Tú sabes, vamos a hacerlo hasta lo más que podamos. De lo más profesional hasta lo más humilde y nosotros vamos y tocamos donde sea, con quien sea. Eso es lo importante. Nada, empezar. ¿Cómo te entraste a hardcore? En verdad, cabrón. Yo entré a hardcore porque yo iba a ir para un show de puya. Hace par de añitos. Iba a ir para un show de puya con un pana, con Cristian. Y el cabrón me dejó arrollado. Y yo estaba bien cabronado y no quería ir para puya solo. Y Frankie del Wing me dijeron, vamos a un show, qué sé yo. Y creo que fue para Warcross, que eventualmente pues, nos firmaron con Frequency the Leader, qué sé yo. Y ahí me quedé y me gustó no sé, me gustó la intensidad, me gustó toda esa mierda. Y seguí yendo después de Sofía Lifeless y ahí me jodí. Ok. Entonces, cuando tú te trepas ahí arriba a la tarima para tocar, ¿qué es lo que tú sientes? O sea, cuando te trepas, cuando tocas y cuando te bajas. O sea, describe the process. En verdad, honestamente, a un show, yo me siento hijo de puta. Yo me siento cabrón. Yo siento que o sea, yo quiero treparme y yo quiero que la gente sienta que esto no es, que nosotros no estamos tocando canciones para tocar un breakdown y que la gente se dé puño ni nada. Es que nosotros queremos llevar un mensaje y aunque nuestra música es en inglés, pues no siempre la gente se aprende las letras. Sin embargo, queremos llevar el mensaje a través de la música, ¿no? Que sea música intensa, porque todo el mundo tiene sus problemas, todo el mundo le pasan sus cosas, independientemente de lo que sea, le pasan sus cosas fuera. Y ese espacio, pues yo quiero que ese espacio, yo quiero botar toda la mierda, todo el encabronamiento que tengo encima, yo quiero que se salga cuando yo estoy tocando y quiero que lo mismo sea para ti, para los que tocan conmigo y para todos los que nos van a ver. Es más dejar ir a esa ira, ese encojonamiento, hermano. Okay. ¿Cómo tú describes tu creative process? Como que cuando estás escribiendo las canciones y te juntas con Jerry, con Frankie, con toda esta gente. Como realmente yo siento que mayormente Jerry y yo tenemos los mismos gustos, como quien dice, ¿sabes? Yo siempre escucho mucha música vieja desde nene y obviamente la música que él escuchó cuando él era nene. So, ahí rápido hicimos click. A nosotros nos gusta mucho la música old school y a Frankie, a Edwin y a Yash mayormente les gusta más pues, la música nueva. So, nosotros siempre queremos hacer lo old school porque pues, realmente pues lo old school es
lo que a la gente más le gusta, ¿no? Por ese sentido de nostalgia y toda esa mierda. Pero siempre nos gusta traer cosas nuevas porque hay que mantenerse relevante, ¿verdad? Y yo siento que, aunque yo no soy el mejor guitarrista del mundo y quizás no soy un carajo de música en cuestión a tocar, pero yo siento que tengo un talento para escribirte una buena canción de hardcore y siento que se ha reflejado, ¿no? Con el tiempo, la música de nosotros y como la gente la ha tomado. Realmente sí, es cómodo, para nosotros es cómodo escribir una canción de hardcore, ¿no? Y siempre nos sentimos bien. Te dije, siempre nos gusta hacer esa mezcla de lo old school y de lo nuevo. La gente siempre nos ha apoyado por lo menos desde que yo estoy en la banda, la gente siempre nos ha apoyado. So, eso nos da un boost de confianza, ¿no? Y ya sabemos que no, o sea, ya sabemos qué tenemos que hacer. Okay. Entonces, una larga, papá. tu influencia al tocar, como que, ¿de quién tú basas tu estilo mayormente como que en guitarra? Mi estilo, ¿de qué influencia lo sacaste? en verdad, en cuestión a hardcore, más Henderson, guitarrista de Madball, Arnold Front, verdad, ¿sabes? Cuando yo escuché Madball por primera vez, que fue de las primeras bandas que yo escuché, él tocaba lo que yo quería escuchar, música rápida pero bien pesada, y eso es lo que a mí me gusta, las cosas bien pesadas, Madball, el Crisis, Machine Head, todas esas cosas. Y ese tipo, para yo escribir música, ese es el tipo que yo quiero escuchar, más Henderson, en cuestión a mi estilo, de cuando me paro a la tarima y eso. John Porcelli de You Today y Crazy Tari, que aunque es bajista, pero a mí me gusta eso de promover la energía, también Pete de Psicopirol, promover esa energía, ¿no? Yo siento que cuando yo me trepo a tocar, ¿sabes? Si yo me trepo y brinco y jodo, a pesar de que eso es lo que yo siento, ¿no? Eso es lo que yo siento, eso es lo que a mí me sale a hacer. Yo no lo hago por querer que me tiren una foto y salir en el video brincando, no me importa un carajo. Es más, yo siento que si tú me ves brincando a mí, si tú me ves moviéndome, yo siento que esa energía a ti se te contagia, ¿no? Y yo siento que eso es parte de lo que es Cold Time, ¿no? Como dije anteriormente, es promover la energía de nosotros. Y me gusta, ¿no? Tu primer show con Cortez, ¿cómo te sentiste ese día? ¿Cómo te pasó? Cojones. En verdad bien nervioso porque realmente yo me aprendí las canciones solo. Yo me aprendí las canciones solo porque pues yo estaba estudiando en la UPI, cabrón de Jenny por Maunabo. Me acuerdo que yo creo que fue un día en semana, posiblemente fue hasta un martes. Yo creo que fue un martes o un miércoles. Yo bajé desde Río Piedra, busqué a Frankie a Edwin, fuimos a Maunabo a buscar a Jerry. Yo no conocía a Jerry, nada más había hablado con él por Facebook. Volvimos, practicamos las canciones y como en 3 días o 2 días yo me aprendí todas las canciones de Cold Times como que desde cero, y yo estaba bien nervioso porque yo no quería que ellos se vieran mal. Y mi primer show era con KDC, que era un show bastante grande dentro de la escena, y en verdad yo estaba nervioso con cojones, y yo fui con una camisa de Nifty, unos shorts ahí de bien loco, unos mocasines, una gorra, y estaba bien fuera estaba pelado, no tenía chavos para comprarme ropa hardcore. Sí, pero en verdad estaba bien nervioso y sí, yo veía ese video y yo no me movía casi, pero en verdad creo que después de ese show yo creo que fue la única vez que me sentí nervioso treparme, porque nunca lo había hecho. Yo creo que desde ese día en adelante todo fluyó conmigo y con nosotros, pero en verdad fue algo bien en verdad fue algo bien loco, al haberme aprendido todas esas canciones en 2 días y después bien cagado porque estos estaban cagados porque tenían miedo que yo las tocara mal y
y toda esa mierda, en verdad. Para mí fue un reto, pero en verdad se sintió cabrón. ¿Cuál es tu ultimate goal con la banda, con Cold Times? Que la gente no es nada en contra de alguna nacionalidad o algo en particular, pero que es evidente que el hardcore más popular es el norteamericano y después de eso le sigue el europeo. Yo quiero que las personas que son parte de la escena norteamericana, la escena europea, entiendan que en Puerto Rico también es hardcore, que en Latinoamérica también es hardcore, que en Brasil, Argentina, México, ¿sabes? Hay escena y yo quiero que la gente sepa que Cold Times es, ¿sabes? Hardcore de Puerto Rico, y yo quiero que nuestro mensaje, nuestra agresividad, todo llegue al mundo y, o sea, alrededor del mundo, y que la gente entienda que no se trata de estar pendiente a las bandas populares, a las que salen, qué sé yo, para aquel tiempo Víctor y ahora, qué sé yo, Triple B, Deathwish, whatever. Habemos bandas acá que tenemos que jodernos por lo de nosotros, de nuestro mismo chavo, a veces no tenemos. Nosotros nos tomó casi año y medio, casi un año poder sacar este disco porque lo hicimos nosotros poquito a poco. Tenemos canciones desde hace muchos años escritas que las vamos a tirar ahora por primera vez, ¿sabes? Nosotros nos jodemos por lo mismo que ellos se joden, y yo quiero que la gente entienda que Cold Times está aquí y Cold Times no va para ningún lado, y yo siento que nosotros tenemos el talento de ser la cara del hardcore, y yo me voy a joder para que la gente lo sepa. Bueno, pues yo desde séptimo grado fue que encontré eso del rock, básicamente. Y pues nada, conociendo amistades así locales de Humacao, Las Piedras, con Delwin, esa fue de las primeras amistades así rockeras que tuve. Empezamos unos panitas que teníamos antes, Liza Head, ese corillo, pues empezamos a ir, me invitaron para un show en Caguas que ellos tocaban, nunca yo había ido a un show, y un par de bandas ahí, unas bandas locas, pero esa fue la primera vez que vi la escena como tal, y no era ni la escena, era en Caguas, pero después de eso seguimos yendo a shows, qué sé yo, en la high, básicamente en la high fue que yo empecé a ir a shows así aquí. Y cuando terminé la high, pues ahí con Yash, me acuerdo que empezamos a hacer una banda ahí, One Shot, One Kill, se llamaba. Y esa fue como que la primera vez que tocamos así en un show y eso, pero básicamente desde la high. Sí, ¿qué bandas fueron las que te metieron hardcore? Como que puñetas, todo me gusta. ¿Pero bandas de aquí o de afuera? De aquí o de afuera. Bueno, diablo. La primera banda de hardcore que yo vi de aquí en vivo, hardcore, yo creo que fue un comeback fue Quejidos del Seol y With Open Force, en un comeback que hicieron ahí en Salvation Army, yo creo que fue de Cagua. Porque yo había visto bandas de aquí, pero no eran hardcore, eran como que metalcore y un reguero de cosas, pero así hardcore como tal, Quejido y With Open Force. Después obviamente fui viendo otras bandas de afuera, cuando conocí a Gerardo, porque yo siempre, escuchaba metalcore, pero no hardcore, el hardcore de verdad que nosotros tocamos y que nos gusta hoy en día. Pero básicamente con Jerry, cuando empezamos a hacer la banda anterior que teníamos, que es In Honor We Trust, pues él, gracias a él, qué sé yo, descubrí Terror,
Agnostic, Madball, bandas nuevas, bandas más recientes, así, Suburban Scum, Xibalba fue una de las primeras bandas nuevas así, hardcore, ¿qué más? Nada. Por esa generación así de Xibalba, Incendiary, porque obviamente yo empecé en el hardcore cuando en 2013, 2012, o sea, por lo menos yo soy un chamaquino, no como Jerry que lleva años en esto, de los 90, desde que empezó la escena aquí. Ese cabrón sabe de todas las bandas de aquí, un cojón de bandas, pero poco a poco con ese cabrón y nosotros mismos nos hemos ido educando, sabes que la internet es algo bien poderosa y que todos los días se descubren bandas nuevas, ¿verdad? Cojón de bandas. Ahora mismo si tú me preguntas por banda yo no sé ni por dónde empezar, te lo juro. Cuando te trepas ahí a tocar batería, ¿qué es lo que tú estás pensando? ¿Qué tú sientes? Bueno, ya al principio era cuando empecé así, unos nervios cabrones de que a mí se me trincaban las manos, casi no podía tocar, pero fíjate, al pasar de los años uno se le va esos nervios y uno se siente más seguro consigo mismo y como que al principio uno está bien, como cuando uno empieza, uno está bien pendiente a la gente, como que uno está bien aware de la gente que te está mirando, pero a este punto ya como que cuando es como yo ahora mismo cuando toco en vivo me siento como casi un ensayo, ¿entiendes? No me meto presión ni nada. Obviamente siempre quiero que las cosas salgan bien, pero yo trato de estar siempre más tranquilo, no me meto presión ni nada, y cuando estoy tocando ahí, si yo siento, te lo juro que es como un ensayo, como que la otra gente está ahí, pero yo estoy tocando con mis compañeros, y en verdad se siente cabrón, es de las mejores cosas, por lo menos para mí, es un release, cabrón, tú me entiendes. A veces uno está, se lleva 2 o 3 meses sin tocar y uno se siente como cargado. Y uno va y toca y es como que liberar la energía, bien cabrón, y mejor si hay otras bandas en el show que a uno le guste, ¿me entiendes? Pero eso es un release de verdad, y yo sé que aquí en Puerto Rico no se puede vivir de esto, pero de la música que nosotros tocamos. Pero eso a mí no me quita el sueño, porque esto lo hacemos porque en verdad nos gusta. Nos gusta el hardcore, nos gusta el estilo de música y sobre todo nos gusta llevar un mensaje a través de la música, que es el propósito de la música como tal y del hardcore, es llevar algún tipo de mensaje y estar ahí con el público, porque la mayoría de la música es como que el artista, el público, no hay interacción. Lo bueno del hardcore es que el público y el artista, o sea, la banda es una. Y tú sabes de eso. Y nada, de verdad, eso, yo veo el tocar como un release, como una expresión de lo que hemos trabajado y lo que pensamos. Okay. Entonces, a la hora de escribir la música, ¿cuál es tu input? Bueno, pues lo que nosotros hacemos, casi siempre toda la música pues la escribe Gerardo en la guitarra, y él ya viene con algo estructurado, qué sé yo, mira, saqué algo y él viene con los riffs y todo, lo escuchamos todo el mundo, y casi siempre hay veces que ensayamos él y yo nada más, antes de presentarle una canción al grupo como tal, pues ensayamos él y yo nada más y sacamos la canción. De verdad, yo lo que hago es que él me enseña el riff, a veces la grabamos en un teléfono y algo, y yo estoy, qué sé yo, una semana tratando de sacarle sonido, pero él viene con un riff, nos sentamos a llamear,
Y después puede ser que grabemos eso que salió dos o tres veces después de llamearlo, lo grabamos con la batería en un teléfono y después yo voy escuchándolo, después le puedo hacer este cambio, este otro cambio. Pero sí, esa es básicamente la forma que lo hacemos. Okay. ¿Cuál es tu ultimate goal con la banda? Con la banda. Bueno, mi ultimate goal con la banda es que nunca se rompa, ¿me entiendes? Que no, o sea, a pesar de las cosas que pasen, a pesar de las diferencias entre nosotros, es que nunca se rompa la banda y que estemos el mayor tiempo posible. No importa si alguien se va del país, no importa si... Es seguir con la banda. Obviamente también quiero viajar, tocarle en otros países. Pero mi ultimate goal es dejar la huella, dejar la parte, o sea, dejar la huella de nosotros y que la escena siga. O sea, nosotros ser como que ¿cómo te digo? Para extender en la vida de la escena y que seamos influyentes en otras personas para que se motiven a hacer bandas, mano, porque eso es lo que hace falta. O sea, no importa porque yo sé que hay mucha gente que no se atreve a hacer bandas por cuestión de lo que la gente piense, que si los critican o no, pero por lo menos no importa lo que... Así yo lo veo. Si tú haces una banda y te atreves a tocar, te atreves a expresar tu arte, por lo menos de parte mía vas a tener mi respeto, aunque a mí no me guste la banda. Porque yo sé lo que es eso y no es como... O sea, hay otra... No voy a mencionar el nombre, pero hay un cojón de gente aquí que lo que hace es criticar las bandas que salen. Y de alguna manera u otra eso afecta a la gente, o sea, a los chamaquitos que están haciendo bandas. Si tú empiezas a hablar mierda por las redes o algo, lo que hace es aguantar la escena. Si a mí no me gusta la banda, pues no me gusta, pero yo no voy a estar por ahí hablando mierda de eso, porque eso lo que hace es atrasar la banda y... Ok, puede ser que los chamaquitos de ahora saquen una banda que no esté buena, pero tú le das 2 o 3 años a lo que ellos se acoplan. Y puede ser que salga algo cabrón. ¿Quién no tiene una banda mierda cuando empieza? Todo el mundo tiene una banda mierda. Digo, los músicos que llevan años en bandas nuevas cabronas, pero mi último goal de la banda es eso. Influir a otras personas, nuevas generaciones, y que siga saliendo música, que siga saliendo hardcore, ¿verdad? Porque no hay muchos géneros de música con la honestidad que trae el hardcore y con la oportunidad que te da a ti como fan o como parte de la escena, tú ir y salir a ese release con letras que tú te sientas identificado, bailar. O sea, es un género de música, de verdad, diferente y hace falta más bandas. Ok, entonces, ¿cuáles tú dirías que serían tus influencias al tocar? Como que, ¿quiénes son tus drummers favoritos o tu sonido de banda? Como que... Ok. Bueno, uno de mis sonidos de banda favoritos, son Rude Awakening. No es una banda muy vieja, pero yo te diría que el sonido de banda de hardcore que a mí me gusta con cojones es esa banda, Rude Awakening. En cuestión de influencia, de drummers, Thomas Pridgen, Neil Peart, Freddie Roach, Chris Adler, diablo, yo tenía una juquera con Chris Adler, ese es el de Lamb of God, Paul Bostaph, ¿quién más? Dave Lombardo. Todos esos son influencias, de verdad, todo lo que es el punk rock de aquí, influencia de aquí mismo, de Puerto Rico, José Amorta, toca ahora mismo con Fit for an Autopsy, es un ejemplo de que cualquier cosa es posible, tú puedes ser de aquí, pero si tienes dedicación y te gusta la pendeja, puedes salir y ser parte de una banda grande.